Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Los sobrinos de Jesús. Según este Evangelio, Cristo tuvo 4 hermanos y mínimo 2 hermanas. Pero han de haber sido estériles o se hicieron sacerdotes y monjas, porque en ninguna parte de la Biblia dice que ellos hayan tenido hijos. Y por lógica, que Cristo haya tenido sobrinos. La Biblia siempre habla de los hermanos de Jesús, pero nunca dice los hijos de María. Siempre que se refiere a Cristo es el hijo de María. Ojo aquí. Los hermanos separados dicen que Cristo es Dios, pero que María fue como un vaso que Dios usó para que Cristo viniera al mundo y luego lo desechó. No, María no es un vaso desechable. No. Si piensas así, ¿en qué concepto tienes a un hombre que embaraza a una mujer y la abandona? Pues en ese concepto tienes tú a Dios, el pensar que Él usó a María y luego la desechó. No es así. El libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 10, nos narra lo cuidadoso que fue Dios al crear el arca de la alianza. Si Dios fue tan cuidadoso al crear esa caja de madera, imagínate lo que se esmeró en hacer a la mujer que estaba destinada y Él eligió para ser la madre de su hijo. Es un insulto para Dios. Es un insulto para Dios que la gente piense así. Le estás diciendo a Dios, ni siquiera con el poder que tienes fuiste capaz de hacer una buena mujer para la mamá de tu hijo. Fíjate hasta dónde se llega el pensamiento. Estás insultando a Dios. No fuiste capaz de hacer una mujer digna, una madre digna para tu hijo. Ni eso pudiste hacer. Eso es lo peligroso. Por eso es pecado grave esa situación. Que María tuvo pecado. Imagínate, tú hombre que me ves, que me escuchas, si tu mujer te traicionara y aparte lo hiciera con tu peor enemigo, ¿cómo reaccionarías? Satanás se hubiera burlado de Dios al decirle, mira, la mujer que escogiste para mamá de tu hijo me prefirió a mí porque pecó. A pecar es abrazar a Satanás, darle la espalda a Dios. Si María hubiera pecado, le hubiera abrazado a Satanás, estuviera traicionando a Dios. Y Satanás hubiera sido el primero en burlarse de Dios. ¿Me explico? La tierra donde nació Adán era inmaculada, era sin mancha. Así debe ser la mujer donde nacerá el nuevo Adán, donde nació Cristo, sin mancha. Una mujer puede estar medio embarazada, ¿está o no lo está? Dice la Biblia en Lucas que María está llena de gracia, completamente, no está a la mitad de la gracia, o tiene un cuartito, no, llena, no cabe una gota más de gracia en ella. Por eso en ella no hay pecado. En el pueblo judío se tenía la creencia de que la mujer era la que transmitía el pecado. Por eso dice el Salmo 50, cuando el rey David compone este salmo, tirado en el suelo, dice, perdóname Señor, porque yo soy pecador desde el seno de mi madre. Era la creencia judía que la mujer transmitía el pecado. Si hubiera sido así, que María hubiera pecado, María le hubiera transmitido en herencia el pecado a Cristo. Imagínate, ya dónde vamos por querer pretender decir que María tuvo más hijos. Fíjate nomás. Que María no fue siempre virgen. Los protestantes quieren meter a fuerzas a María y José a la cama. Es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? A veces que estamos en diálogo en una finca o en una junta y me hacen esa pregunta a mí.
es que María tuvo relaciones con José. Y les digo yo, ¿estaban casados? Me contesta, sí. ¿Y era pecado? No, porque estaban casados. Y entonces, pero no fue virgen. No fue virgen. Diga, ah, está bien, pues, está bien. Ay. Para los judíos no se podían tocar las cosas sagradas. Volvemos al Arca de la Alianza, pero ahora en el libro del 2 Samuel, capítulo 6, versículos 2 al 8, donde unas personas tocan el arca y caen muertas. Los judíos tienen esa mentalidad, las cosas sagradas no se pueden tocar, y San José sabía que la Virgen era intocable. San José sabía que María no se podía tocar, sexualmente hablando. ¿Cuál es la función de nuestro matrimonio? Dice la Biblia en Génesis, crezcan y multiplíquense. Pero para María y José no. La misión de José, se lo dice el ángel, tú vas a cuidar, proteger, guiar, sostener al Hijo de Dios. Y en María es, María, si tú aceptas el plan de Dios, tu hijo va a salvar el mundo. Nunca en la familia de Nazaret su principal función fue el de procrear hijos. No, esa no fue su misión principal, el de procrear hijos. En nosotros sí, en ellos no. Imagínate a la Virgen María cuando iba a visitar a sus parientes. Jesucito es del Espíritu Santo, los demás no. Ah, imagínate pues, no, eso no es posible. Isaías 7:14, una virgen está embarazada y tiene un hijo al que le pone Emanuel. Una virgen está embarazada y tiene un hijo. No dice Isaías, tiene muchos hijos. No, uno. Es repugnante en pensar que María tuvo más hijos, que no cuidó el vientre donde nació el Hijo de Dios. Así que, hermano católico, hay que defender a María, amarla. Y si encuentras hermanos que la atacan, no te enfrasques, porque no vas a poder ganarles. Y la Biblia no se hizo para pelear. Tú enfócate en cuidar y amar y venerar a María, porque ella nos enseñó a amar a su Hijo. Que Dios te bendiga.